Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Bienvenidos a la comida. Nos sentaremos a la mesa y personalmente tengo mucha hambre. El Señor nos da este alimento espiritual, la palabra de Dios. Los disfrutaremos. Les prometo que los disfrutarán. Hace unos 3 meses, nuestro hermano Josué nos habló detalladamente sobre el nuevo nacimiento de Nicodemo. Fue una buena enseñanza. Personalmente, me gustan mucho sus enseñanzas. Lo digo hoy porque nuestro hermano Carlos no está aquí. Quizás vea el video. Pero también me gustan mucho sus enseñanzas de Carlos, también sin problema. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual esencial para la salvación. No puedes tener vida eterna ni ser salvo a menos que nazcas de nuevo. Y recordamos las palabras de Jesús a Nicodemo. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le enseña aquí a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Es obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una obra espiritual realizada por Dios, mediante la cual la persona es regenerada, es decir, vivificada espiritualmente por la acción del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo para que pueda entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Es un milagro espiritual producido por la fe en el Evangelio, por la acción del Espíritu Santo y por el poder vivificante de la palabra de Dios. Marca la transición de un estado de muerto espiritual a una vida en comunión con Dios. Y el nuevo nacimiento siempre ha existido desde Adán hasta hoy. Algunos dicen que el nuevo nacimiento proviene de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los corazones de los creyentes. Pero se equivocaron. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, no estamos bajo la dispensación de la gracia, sino bajo la dispensación de la ley. Jesús aún no se ha entregado como sacrificio, no ha muerto en la cruz, no ha resucitado y aún no ha llegado Pentecostés. ¿Nació de nuevo Abraham? La respuesta es sí. Pablo nos dice en la epístola a los romanos que está escrito: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Hebreos capítulo 11 enumera a muchas personas mencionadas en el Antiguo Testamento que fueron salvadas por la fe. ¿Y en qué momento de sus vidas entró esta fe en sus corazones? En el momento de su nuevo nacimiento. Todos experimentaron el milagro del nuevo nacimiento. La única diferencia es que en el tiempo de gracia, el Espíritu Santo vino a morar en los corazones de los creyentes. Mientras que antes de Pentecostés, el Espíritu Santo guiaba a los creyentes, pero no moraba en sus corazones. Los creyentes del Antiguo Testamento no eran salvos de una manera diferente a la de hoy. Eran salvos por la fe en Dios. Mientras se esperaban al Mesías prometido, aunque desconocían todos los detalles, el Espíritu Santo ya obraba en sus corazones, dándoles una fe genuina, un corazón nuevo y una vida transformada, que corresponde a la esencia del nuevo nacimiento, aunque la palabra aún no se usa. Me gustaría ilustrar lo que acabo de decir intentando explicar una historia que puede parecer bastante misteriosa y que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se trata de la batalla de Jacob con Dios. Muy interesante. Al parecer, al leer esta historia con atención, Jacob lucha físicamente con Dios y finalmente lo vence. Y admito que podemos tener preguntas sobre esta historia, que es real. Así que examinémosla en detalle para comprender qué sucedió ese día. Está escrita en Génesis 32 y comienza en el versículo 24. Hermano Jaime, ¿puede leer la historia? Génesis 32, versículo 24 a 32. Gracias. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el agua. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconectó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya la lana. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se llama su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo a él y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este simple de su muslo en el tendón que se contrajo.
Gracias, hermano. Pero primero, para comprenderlo completamente, debo explicarles exactamente en qué contexto nos encontramos en este preciso momento en que se narra esta historia. La historia nos lleva a un momento clave en la vida de Jacob, marcado por el miedo, la angustia, la oración y la preparación. Recordamos que Jacob, tras engañar a su hermano Esaú al obtener la bendición de su padre Isaac, dio por consejo de su madre Rebeca para escapar de la venganza de su hermano. Está escrito en Génesis 27, 41, 45. Ella lo envió a Harán con su tío Labán, con el pretexto de encontrarle esposa. Cuando Jacob estaba con Labán, se enamoró de Raquel, la hija menor, y aceptó trabajar durante 7 años para Labán, para poder casarse con ella. Esto está escrito en Génesis 29, versículo 18. Pero Labán lo engañó dándole a Lea, la hija mayor. La noche de bodas transcurrió en la oscuridad y a la mañana siguiente Jacob descubrió que era su hermana quien había pasado la noche con él. Así que Labán le ofreció 7 años más de trabajo para tener también a Raquel. Esto está escrito en Génesis 29, 25, 30. Y luego Jacob se quedó otros 6 años trabajando para Labán, cuidando un rebaño. Está escrito en Génesis 31, 41. Eso sumaba un total de 20 años. Después de estos 20 años de servicio con Labán, dado el mal ambiente familiar, Dios le pidió a Jacob que regresara a la tierra de Canaán. Está escrito en Génesis 31, versículo 3. Y Jacob tenía miedo. Estaba muy preocupado porque sabía que tendría que enfrentarse a su hermano Esaú, a quien había engañado 20 años antes, robándole su primogenitura a la bendición de su padre. Y la última vez que vio a Esaú, su hermano quiso matarlo. Así que Jacob iba por el camino, se acercaba a la tierra y alguien vino a decirle que su hermano Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Entonces Jacob se apoderó de una gran angustia, porque estaba convencido de que su hermano lo iba a atacar. Así que dividió a su gente y sus rebaños en varios grupos para limitar las pérdidas. Luego se dirigió a Dios y fue a orar. Fue a dirigirle una oración sincera, como está escrito en Génesis 32, versículo 10, 13. En esta oración, reconoce su propia indignidad y le recuerda a Dios las promesas que le hizo. Luego, intenta apaciguar la ira de Esaú, enviándole regalos, muchos animales de sus rebaños.
Entonces, Jacob despide a sus 2 esposas, sus 2 sirvientas, sus 11 hijos y todo lo que posee y se queda solo. Es durante esta noche de angustia, soledad y total dependencia de Dios que tiene lugar el misterioso episodio de la batalla. Jacob está solo y en ese momento un hombre aparece ante él. Y Jacob lucha físicamente con él hasta el amanecer. Y veremos que esta batalla simbólica marcará un punto de inflexión decisivo en la relación de Jacob con Dios, en su identidad y en su destino. Así que la Biblia nos dice que Jacob luchó físicamente con Dios y ganó la batalla. Lo derrotó, lo cual parece increíble. De hecho, esto es lo que realmente sucede. Dice en el versículo 24, así se quedó Jacob solo. Jacob permanece solo y en su incertidumbre y angustia recuerda con dureza sus pecados y las dolorosas consecuencias que trajeron. Pero ahora el juicio de Dios lo penetra profundamente y a su conciencia regresan aquellas antiguas faltas que lo obligaron a huir del hogar paterno y de la tierra prometida, a la que ahora regresa. Estos pecados parecían olvidados. Ya no pensaba en ellos. Y ahora se alzan ante él con todo su horror, su egoísmo y dureza hacia su hermano, su cobarde engaño hacia su padre ciego y anciano. Seguramente piensa que su madre es en gran parte responsable. Y también pensar en la necesidad de cumplir las promesas de Dios. Pero comprende, Adán lo han llevado todos sus engaños al llevarlo a este terrible momento donde se encuentra entregado a la espada de un hermano impulsado por una ira justa, contra quien no hay resistencia posible y donde no puede confiar en Dios, cuyo apoyo ha perdido. En el versículo 24 dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alto. Un extraño aparece y lucha con ellos. Y esta agotadora lucha dura hasta el amanecer. Y durante la pelea, que dura varias horas, la mente de Jacob recuerda el pasado, lo que hizo mal. Ya sabes, cuando peleas físicamente con alguien y la pelea dura mucho tiempo, estás exhausto y te vienen muchos pensamientos en la mente. Lo sé bien, porque practiqué deportes de combate durante mucho tiempo, 45 años. No le parece, ¿verdad? Fui instructor, tuve un gran gimnasio y algunos de mis alumnos alcanzaron el nivel internacional.
Algunos luchadores compitieron en los campeonatos mundiales de Tokio, Japón, varias veces. Y viajamos juntos a muchos países a lo largo de los años. Todo esto para decirte que sé mucho de lucha, de entretener más allá de tus límites físicos. Ya llevo 2 horas luchando sin parar y estás exhausto. Te has vuelto lento en tus movimientos. Eres menos eficiente en tus técnicas. Eres lento en tus movimientos y tu mente se adapta a la duración de la pelea y divaga durante él. Un montón de pensamientos te invaden y interfieren mientras luchas. Puedes pensar en una reunión importante que tienes más tarde. Puedes pensar a tu trabajo o en la pizza que vas a comer al llegar a casa. Un montón de cosas porque estas ideas llegan a tu mente independientemente de tu voluntad. Y eso es exactamente lo que sucede a Jacob en este preciso momento. Durante esta lucha, que dura varias horas hasta el amanecer, un sinfín de pensamientos invaden la mente de Jacob. Y en ese momento se da cuenta que su conducta con su padre y su hermano ha sido realmente distorsionada. Y de cómo esto lo ha hecho indigno de ser el heredero de las promesas de Dios. Todas las excusas que podría haber tenido se reducen a nada, una razón. Él comprende y se da cuenta de que Labán lo ha engañado como engaño a su padre y a su hermano. Y ha cosechado lo que sembró. En el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El hombre que lucha con Jacob sabe que no puede dominarlo porque su determinación, su terquedad le impide rendirse. Esto puede parecer sorprendente, ya que sabemos que este hombre es Dios. Pero el significado no es que Dios sea importante, sino que Jacob persevera en la lucha con tanta tenacidad que Dios decide terminar la lucha con un gesto fulminante, un gesto sobrenatural, al golpearle la cadera de tal manera que Jacob comprende en ese momento que este desconocido con él que lleva horas luchando no es otro que Dios en forma humana. Jacob recuerda que Dios se apareció a su abuelo Abraham y a su padre Isaac en forma humana y pronunció la bendición para su posteridad. La cadera es un punto clave de fuerza y estabilidad en el cuerpo. En el momento del golpe, Jacob ya no puede sostenerse. Y lo imaginamos agarrándose el cuello de este desconocido para no caer. Para
evitarlo, Jacob se ve obligado a lanzarse sobre el cuello de su oponente, usando su fuerza como propia. Usando su fuerza como propia. Aunque luchó toda la noche, comprendió que no podía salir victorioso de esta batalla por sus propias fuerzas, pues ahora el juicio de Dios finalmente lo penetraba profundamente. A partir de ese momento, todo se aceleró. Jacob se arrepintió sinceramente, reconociéndose indigno de la liberación que necesitaba ese mismo día, pero con una súplica desesperada por la misericordia de su Dios, exigió su perdón y salvación. El versículo 26 describe al hombre que le pidió a Jacob que lo dejara ir. Pero Jacob, al comprender que ese hombre era el Señor, se negó a dejarlo ir. Debía bendecirlo antes de partir. Esto muestra el cambio radical que acaba de ocurrir en su interior. Jacob le pidió a Dios su bendición tal como la recibió de su padre y su abuelo. Y en el versículo 27 está escrito que Dios le pregunta su nombre. Y él le responde, Jacob, que en hebreo significa pasar por delante, ocupar el lugar de alguien haciéndole perder el suyo. Para bendecirlo, el extraño debe referirse a él por su nombre. Pero Dios conoce su nombre, porque entonces lo pregunta. El nombre Jacob, que significa en una sola palabra engañador, es la expresión del carácter natural de quien lo lleva. Y pronunciarlo cuando Dios le pregunta cuál es tu nombre, será su parte confesar su indignidad, su impureza. Al llamarse a sí mismo el engañador, resumirá toda la vergüenza de su vida pasada. Y es a este humillante regreso a su pasado a lo que se unirá la promesa de renovación que caracterizará a su futuro. En el versículo 28, Dios dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres, su hermano Esaú, su padre Isaac, su suegro Labán, sus esposas Raquel y Bilha, y has vencido. Bendecido por Dios, Jacob ahora puede caminar tranquilo al encuentro de su hermano y de todos sus futuros enemigos. Esaú y todos los enemigos que pudieran surgir ya están derrotados desde el momento en que Jacob se entregó a Dios. Está escrito en el Salmo 18, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jacob, astuto y pecador por naturaleza, quiso lograr su objetivo por medios fraudulentos, acorde con la actitud con la que nació y que era un emblema de su carácter. Pero luego se convirtió
en un hombre nuevo, una nueva criatura. Cuando, quebrantado por el reconocimiento de sus faltas, obtuvo la victoria sobre Dios, a fuerza de humillación y perseverancia en la fe. Y el versículo 29 nos dice que Jacob preguntó a Dios: declárame ahora tu nombre. Y Dios respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y no le bendijo a él. Y no podemos dejar de pensar en este pasaje de Jueces, capítulo 13, versículo 17. Cuando dijo Manoah, el padre de Sansón, al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Esta lucha entre este hombre que no es otro que el ángel del Señor y Jacob tenía como fin la salvación y bendición de Jacob. Era el resultado previsto de esta lucha. El ángel del Señor es Dios. El ángel del Señor es la palabra de Dios. Es el Señor Jesús. No era para destruirlo ni hacerlo daño, sino para purificarlo y salvarlo, que Dios se había acercado a él como enemigo. En el versículo 30 está escrito: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De hecho, era un principio establecido que no se podía ver a Dios y vivir, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Por eso Jacob celebra la excepción hecha a su favor. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el anclaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Estos versículos muestran que esta reunión tuvo importancia nacional y espiritual, pero sobre todo es un recordatorio de que el pueblo de Dios vive por gracia y no por la carne. El profeta Oseas menciona esta historia en el capítulo 12. La leeremos en el versículo 2. Hermano Jaime, ¿puede leer? Versículo 2 a 6. Gracias. Oseas, capítulo 12, versículo 2. Del 2 al 6. 2 al 6, sí. Ley que Jehová jura para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el cañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Halló allí y habló con nosotros. Mas Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios.
guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Gracias, hermano. Así que ahora entendemos mejor por qué la Biblia nos dice que Jacob luchó físicamente con Dios y venció. Que Jacob derrotara a Dios pudo haber parecido increíble, pero ahora sabemos lo que realmente sucedió. La lucha física de Jacob, que es real, simboliza una lucha moral contra Dios. Esta lucha que culmina en la sumisión a Dios representa para Jacob una victoria caracterizada por una profunda renovación moral. Este nuevo nacimiento que se confirmará con el cambio de su nombre a Israel. Y esta historia tiene un profundo mensaje para nosotros hoy. Las personas aquí que nacieron de nuevo eran todas Jacobs. Y quienes me escuchan y aún no han nacido de nuevo son todos Jacobs. Deja de luchar con Dios y de intentar ganarte la salvación con tu comportamiento. Y confía completamente en Cristo. Está esta salvación. Entonces, te presentarás ante Dios con confianza. Porque tu salvación está 100% basada y fundada en la obra perfecta y en el mérito de Jesucristo. Apocalipsis 3, versículo 19, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepentiente, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La victoria espiritual no se logra por la fuerza, sino por la fe. Las verdaderas bendiciones a menudo pueden ir precedidas de quebrantamiento. Dios quebrantó a Jacob para transformarlo, no para destruirlo. Era el mismo hombre, pero ya no tenía el mismo corazón. Ya no confiará en su astucia ni en su fuerza natural, sino en el poder, la promesa y la fidelidad de Dios. La bendición de Dios no se obtiene mediante el poder humano, sino mediante la dependencia de Dios. Y esta historia es una buena lección para nosotros. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor te bendiga.